Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman, sí, el mismísimo Can Yaman, y un viaje reciente que hizo a Brasil que ha estado dando mucho de qué hablar. Han aparecido fotos, digamos, inesperadas, y hay muchos rumores circulando sobre lo que realmente estuvo haciendo allí. ¿Secretos revelados? ¿Qué oculta Can Yaman? Vamos a sumergirnos en todo esto y a desentrañar los misterios que rodean su visita a Brasil. Así que si son fanáticos de Can Yaman o simplemente aman el chisme jugoso, este es su lugar. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido nuevo y emocionante para ustedes. Dicho esto, empecemos. Bien, vamos al grano. Can Yaman, nuestro galán turco favorito, recientemente hizo un viaje a Brasil que ha generado un torbellino de especulaciones. Todo comenzó cuando empezaron a circular algunas fotos en redes sociales. Fotos que, seamos honestos, no son las típicas fotos de Can Yaman que vemos en las revistas o en sus perfiles oficiales. En estas fotos, vemos a Can en situaciones más relajadas, más informales. Lo vemos interactuando con fans, paseando por las calles, disfrutando de la cultura local, pero también lo vemos en algunas situaciones un poco más privadas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunas de estas fotos lo muestran en lo que parece ser una fiesta privada, otras lo muestran compartiendo momentos con personas que no son precisamente parte de su círculo habitual de celebridades. Y claro, esto ha desatado todo tipo de teorías. ¿Qué estaba haciendo Can Yaman en Brasil? ¿Era simplemente un viaje de placer para desconectar y relajarse? ¿O había algo más detrás de esta visita? Algunos fans sugieren que podría estar explorando oportunidades laborales en Brasil, tal vez participando en algún proyecto cinematográfico o televisivo. Otros creen que podría estar trabajando en alguna colaboración con alguna marca brasileña. Pero también hay quienes especulan que el viaje podría tener un componente más personal. Se rumorea que Can podría tener una nueva relación amorosa con alguien que conoció en Brasil. Y claro, estas fotos secretas han alimentado aún más estos rumores. Ahora, seamos realistas. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y Can Yaman no es la excepción. Es importante recordar que es un ser humano como cualquier otro y que tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre y a tomar sus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero al mismo tiempo Can Yaman es una figura pública, y como tal, es comprensible que haya interés en su vida y en sus actividades. Sus fans quieren saber qué está haciendo, con quién está pasando el tiempo y cuáles son sus próximos proyectos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo primero es que Can Yaman definitivamente estuvo en Brasil y que parece haber disfrutado mucho de su tiempo allí. Lo segundo es que estas fotos secretas han generado una gran cantidad de especulaciones y rumores sobre lo que realmente estuvo haciendo. Y lo tercero y tal vez lo más importante, es que Can Yaman tiene derecho a su privacidad y que debemos respetar sus decisiones, independientemente de lo que pensemos de ellas. Pero volvamos a las fotos. Analicemos algunas de ellas con más detalle. Hay una foto en particular que ha llamado mucho la atención. En ella, vemos a Can Yaman en una fiesta, rodeado de gente y tiene una copa en la mano. No hay nada inherentemente escandaloso en la foto, pero lo que ha generado controversia es el hecho de que parece estar fumando algo que no es precisamente un cigarrillo. Esto ha llevado a algunos fans a cuestionar su comportamiento y a expresar su decepción. Otros, sin embargo, lo defienden y argumentan que tiene derecho a relajarse y a divertirse como quiera. La realidad es que no podemos juzgar a Can Yaman por una sola foto. No sabemos el contexto en el que fue tomada la foto ni sabemos qué estaba pasando realmente. Otra foto que ha generado mucho debate es una en la que vemos a Can Yaman abrazando a una mujer que no es conocida por el público. La identidad de la mujer es desconocida, y esto ha llevado a muchos fans a preguntarse si se trata de su nueva novia. Como mencioné antes, Can Yaman tiene derecho a su privacidad, y si tiene una nueva novia, es su derecho mantenerla en secreto. Pero al mismo tiempo es comprensible que sus fans sientan curiosidad y quieran saber más sobre su vida amorosa. En cuanto a las posibles oportunidades laborales en Brasil, no hay nada confirmado, pero sí que hay algunos indicios que sugieren que Can Yaman podría estar explorando opciones en ese país.
Brasil es un mercado muy grande y muy importante para la industria del entretenimiento, y muchos actores y actrices de todo el mundo están buscando oportunidades allí. No sería sorprendente que Kanyaman también estuviera interesado en expandir su carrera en Brasil. Además, Kanyaman tiene una gran base de fans en Brasil, y su popularidad allí está creciendo rápidamente. Esto lo convierte en un activo valioso para cualquier productora o cadena de televisión brasileña. Así que, en resumen, el viaje de Kanyaman a Brasil ha sido un tema de mucho interés y especulación. Han aparecido fotos secretas que han generado todo tipo de rumores y teorías. No sabemos con certeza qué estuvo haciendo Kanyaman en Brasil, pero lo que sí sabemos es que tiene derecho a su privacidad y que debemos respetar sus decisiones. También es posible que esté explorando oportunidades laborales en Brasil, y si ese es el caso, le deseamos todo lo mejor. Esperamos que pronto podamos verlo en algún proyecto emocionante en ese país. Y ahora, para terminar, vamos a recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, Kanyaman hizo un viaje a Brasil que ha generado mucha controversia. Segundo, aparecieron fotos secretas que han alimentado todo tipo de rumores. Tercero, Kanyaman tiene derecho a su privacidad. Y cuarto, es posible que esté explorando oportunidades laborales en Brasil. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis de las fotos secretas de Kanyaman en Brasil. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kanyaman estaba haciendo algo sospechoso en Brasil? ¿O creen que simplemente estaba disfrutando de sus vacaciones? ¿Qué piensan de las fotos secretas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Pero, esperen, hay más. Porque el chisme jugoso no se detiene aquí. Profundicemos un poco más en esas fotos y las teorías que han surgido. ¿Realmente solo estaba de vacaciones? O como algunos sugieren, este viaje a Brasil fue una estrategia cuidadosamente planeada para un relanzamiento de imagen, un escape de la prensa sensacionalista turca, o incluso una audaz jugada para conquistar el mercado latinoamericano. La primera teoría que quiero abordar es la del relanzamiento de imagen. Kanyaman, como muchas celebridades, ha enfrentado escrutinio público en el pasado, desde controversias menores hasta acusaciones más serias. ¿Podría este viaje a Brasil ser un intento de distanciarse de esa imagen, de mostrarse más relajado, más accesible y, en definitiva, más humano? Las fotos secretas filtradas estratégicamente podrían ser parte de una campaña de relaciones públicas para suavizar su imagen y atraer a una audiencia más amplia. Después de todo, una imagen de chico malo, relajándose en una fiesta brasileña puede resultar mucho más atractiva que los rumores y controversias anteriores. La segunda teoría, y quizás la más plausible, es la del escape. La prensa sensacionalista turca es conocida por su implacable persecución a las celebridades, exponiendo cada detalle de sus vidas privadas. Brasil, con su vibrante cultura y su relativa distancia de los medios turcos, podría ser un refugio temporal para Kanyaman, un lugar donde puede respirar libremente y disfrutar de su vida sin la constante presión de los paparazzi. Las fotos secretas, aunque comprometan su privacidad, también podrían ser una forma de controlar el daño, mostrando a sus fans que, a pesar de todo, está disfrutando de su vida y que no se deja intimidar por la presión mediática. Pero la teoría más ambiciosa, y quizás la más interesante, es la de la conquista del mercado latinoamericano. Kanyaman es inmensamente popular en Turquía y en otras partes del mundo, pero el mercado latinoamericano es un gigante en la industria del entretenimiento. Brasil, con su enorme población y su pasión por las telenovelas y las series, podría ser la clave para desbloquear un nuevo nivel de fama y éxito para Kanyaman. Podría estar aprendiendo portugués, explorando oportunidades de actuación en producciones brasileñas, o incluso colaborando con marcas locales para impulsar su imagen en la región. Las fotos secretas mostrando su interacción con los fans brasileños y su inmersión en la cultura local, podrían ser una forma de generar entusiasmo y anticipación para sus futuros proyectos en Latinoamérica. Ahora hablemos más específicamente de esas fotos secretas. ¿Quién las tomó?
¿Cómo se filtraron? ¿Y qué revelan realmente sobre la vida de Can Yaman? La identidad del fotógrafo o fotógrafos sigue siendo un misterio. Podrían ser paparazzi independientes, ávidos fans con un teléfono inteligente, o incluso miembros del equipo de relaciones públicas de Can Yaman, filtrando las fotos estratégicamente para generar interés y especulación. La forma en que se filtraron las fotos también es objeto de debate. ¿Fueron hackeadas de un dispositivo personal, compartidas por un amigo indiscreto, o entregadas a un medio de comunicación por una fuente anónima? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero independientemente de cómo se filtraron, las fotos revelan algunos aspectos interesantes de la vida de Can Yaman. Primero, muestran que es un hombre sociable y extrovertido, que disfruta de la compañía de otras personas y que no tiene miedo de interactuar con sus fans. Segundo, muestran que es un hombre relajado y despreocupado, que no se toma demasiado en serio a sí mismo y que está dispuesto a divertirse y disfrutar de la vida. Y tercero, y quizás lo más importante, muestran que es un hombre que valora su privacidad, pero que también es consciente de su imagen pública y que está dispuesto a jugar el juego de la fama para mantener su carrera en marcha. Volviendo a la controversia sobre la foto en la que parece estar fumando algo que no es precisamente un cigarrillo, es importante tener en cuenta la cultura y las leyes de Brasil. En algunos países el consumo de ciertas sustancias es legal o está despenalizado, mientras que en otros está estrictamente prohibido. No sabemos si Can Yaman estaba infringiendo alguna ley o violando algún código de conducta, pero es importante evitar los juicios apresurados y recordar que las normas y costumbres varían de un país a otro. En cuanto a la mujer misteriosa que aparece abrazando a Can Yaman en otra de las fotos, es comprensible que sus fans sientan curiosidad por su identidad y por la naturaleza de su relación. Sin embargo, es importante recordar que Can Yaman tiene derecho a su privacidad y que no está obligado a revelar detalles íntimos de su vida personal. Si tiene una nueva novia, es su derecho mantenerla en secreto, y debemos respetar su decisión. Pero por supuesto, eso no impide que podamos especular un poco. ¿Quién podría ser esta misteriosa mujer? ¿Es una actriz brasileña, una modelo, una empresaria, o simplemente una persona común y corriente que conoció en Brasil? ¿Es una relación seria, una aventura pasajera, o simplemente una amistad casual? Las posibilidades son infinitas, y solo el tiempo dirá la verdad. Finalmente, analicemos las posibles oportunidades laborales que Can Yaman podría estar explorando en Brasil. Como mencioné antes, Brasil es un mercado muy grande y muy importante para la industria del entretenimiento, y muchos actores y actrices de todo el mundo están buscando oportunidades allí. Can Yaman, con su talento, su carisma y su creciente popularidad en Latinoamérica, tiene el potencial de convertirse en una estrella aún más grande si logra conquistar el mercado brasileño. ¿Qué tipo de proyectos podría estar buscando? Podría participar en telenovelas brasileñas, que son inmensamente populares en todo el mundo. Podría protagonizar series de televisión, que están ganando terreno en el mercado del streaming. Podría trabajar en películas, tanto de acción como de comedia o drama. O incluso podría participar en campañas publicitarias para marcas brasileñas, aprovechando su imagen como galán turco para promocionar productos y servicios. Las posibilidades son infinitas, y estoy seguro de que Can Yaman está explorando todas las opciones disponibles. Si logra encontrar un proyecto que le permita mostrar su talento y conectar con el público brasileño, su carrera podría alcanzar nuevas alturas. En conclusión, el viaje de Can Yaman a Brasil ha sido un tema de mucho interés y especulación, y las fotos secretas que han aparecido han alimentado aún más los rumores y las teorías. No sabemos con certeza qué estuvo haciendo Can Yaman en Brasil, pero lo que sí sabemos es que tiene derecho a su privacidad y que debemos respetar sus decisiones. También es posible que esté explorando oportunidades laborales en Brasil, y si ese es el caso, le deseamos todo lo mejor. Esperamos que pronto podamos verlo en algún proyecto emocionante en ese país. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, y que me dejen sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre el viaje de Can Yaman a Brasil. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Muchas gracias a todos por ver este vídeo, y hasta la próxima.